corazón y nosotros vemos su rostro y yo digo, bueno, pues ya cómpraselo, ¿no? A veces cedemos a la tentación, ¿no? A veces cedemos ante sus expresiones de sufrimiento, que obviamente son expresiones que a lo mejor nos tocan el corazón, nos conmueven y muchas veces terminamos comprándoles algo. Hay veces que no, hay veces que los dejamos que lloren, que se arrastren, que griten, que pataleen y les damos un rotundo no, ¿verdad? Hay veces que decimos, no, eso no te lo voy a comprar. Y en otras ocasiones sabemos que tienen una necesidad y que quieren algo, piden algo, pero no es el tiempo, tienen que esperar, no es el momento indicado. Si un niño de 10 años le dijera, quiero manejar un automóvil, obviamente no es el tiempo, no está listo, no está preparado para poder hacer eso. En algún momento de su vida lo podrá hacer, en algún momento con cierta estatura, con cierta capacidad, lo podrá hacer con cierta preparación. Pero hay peticiones que ellos tienen que esperar un proceso, tienen que estar preparados para poder recibir algo que nos están pidiendo. Y sin duda, cuando esto lo pasamos a nuestra vida y nuestra relación con Dios, hay oraciones de nuestra vida que Dios nos dice no. Hay oraciones que Dios nos va a decir no, aunque lo que nosotros pidamos en el momento pueda parecer bueno o sea bueno incluso. Y vamos a ver en la Biblia un ejemplo muy claro de cómo Dios le dice no a un hombre. Y no era cualquier hombre, era el apóstol Pablo. Y muchas veces en nuestras oraciones nos hemos sentido como el profeta Habacuc. En el capítulo 1, versículo 2 dice Habacuc: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Qué es lo que le está diciendo Habacuc? Yo te he pedido muchas veces, te he rogado, tú no me estás escuchando. La pregunta es, ¿Dios no escucha? ¿Dios está fuera de lo que estamos viviendo? Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente, Dios conoce nuestro futuro. Su sabiduría no tiene límites, su soberanía controla absolutamente todo lo que sucede en el cielo, en la tierra. Como cristianos a veces oramos, pero simplemente no vemos una respuesta de Dios. Hay oraciones que son contestadas rápido o en un tiempo corto. Hay oraciones que llevamos años y no han sido contestadas. Y estamos como el profeta Habacuc. Tú no escuchas, Señor. ¿Hasta cuándo vas a intervenir? ¿Hasta cuándo tú vas a hacer algo a lo que yo te estoy pidiendo? ¿Nunca has sentido así? Nos hemos sentido así todos en algún momento. Y como cristianos oramos y pedimos con fe y esperamos que nuestras oraciones sean contestadas. Pero de alguna manera, en algún momento y en alguna oración, Dios no va a responder. Y vamos a tratar de comprender un poco el porqué. Porque tenemos que entender algo. Nosotros tenemos una mente limitada, pensamientos limitados. No vamos a entender todo lo que Dios está obrando detrás de sus no, detrás de su silencio. Hay veces que el silencio de Dios es más tormentoso que ver alguna respuesta pronta. A veces tendremos que experimentar el silencio de Dios, porque en el silencio de Dios también Dios nos habla, y es necesario que aprendamos a escuchar que en el silencio de Dios está obrando su voluntad perfecta y sus propósitos en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios se obra. A veces Dios en nuestras oraciones hemos experimentado la respuesta en un tiempo, tuvimos que esperar, pero vimos el cumplimiento de la promesa de Dios. Y hay veces que simplemente tuvimos que ser preparados para poder recibir lo que Dios nos quería dar. Una promesa retrasada, una promesa que tiene que esperar, es una petición aprobada, pero tiene que ser procesada y preparada para que la persona esté lista para recibirla. Una promesa retrasada no es una promesa rechazada,
Es una promesa que ya está aprobada en el cielo, pero que tenemos que ser procesados para poder recibirla. Si hoy Dios nos diera lo que pidiéramos exactamente, y lo hemos visto a lo largo de muchos años, muchos se alejarían de Dios, porque lo que la gente pide es prosperidad, porque lo que muchos buscan es un milagro de Dios. Personas han recibido milagros de Dios y se han alejado después de recibirlos. Dios sabe que para unos un milagro es más dañino que no tenerlo. Dios sabe que para unos vivir con cierta circunstancia es mejor, porque esa circunstancia lo lleva a la persona a buscar constantemente a Dios, que si le respondiera esa persona ya no buscaría de Dios. Para unos la respuesta de aún sí es una respuesta que va a causar daño para la vida de esa persona. Y lo primero que quiero hablar el día de hoy es los no de Dios. Y hay una historia muy interesante donde un joven viene por una carretera, viene manejando. Este joven no tiene sus documentos en regla para manejar, no está en regla con sus papeles, y justo cuando va avanzando en la carretera hay una curva. Cuando él da vuelta a la curva, encuentra un retén que está revisando los documentos. Él no sabía lo que había a la vuelta, y el resultado para él fue corralón, fue una multa, porque él no sabía lo que iba a pasar en esa vuelta. Y sabe, hermano, cuando tenemos un no de Dios, justo sucede eso, porque Dios sabe lo que hay a la vuelta de esa curva, nosotros no. Y como Él conoce lo que nos espera a la vuelta de esa curva, por eso a veces nos va a decir no. Porque simplemente sabe que no estamos listos para lo que va a suceder más adelante. Simplemente Dios conoce la curva, Él sabe lo que va a pasar, Él conoce nuestro corazón, Él sabe que en nuestro corazón con alguna bendición nos podemos enorgullecer, nos podemos exaltar, no puede haber soberbia en nuestro corazón, porque no es lo mismo estar con escasez a tener sobreabundancia. La sobreabundancia prueba dos cosas: prueba el carácter de la persona, pero también la sobreabundancia va a probar que esa persona esté preparada o no para vivir en sobreabundancia. Por eso muchos no van a tener sobreabundancia, porque simplemente no estamos listos para vivirla. Por eso muchas iglesias a lo mejor estamos en un proceso de crecimiento en el tiempo de Dios, porque Dios sabe que si llena la iglesia, el corazón del pastor se puede enaltecer. ¿Sí o no? Dios nos va a dar a la medida que estamos preparados para recibir su bendición. Imagínense que yo quiero una gerencia donde me paguen tanto dinero. ¿Cree que sería el mismo? Posiblemente no. Porque yo tendría la seguridad en lo que tengo y no en quién es Dios. Hay nos de Dios que serán rotundos. Y no debemos olvidar jamás que Dios es Dios. Isaías 55, 8, 9 dice que por mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dice Dios. Así como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que los vuestros. Así es que esto nos deja de ver claro, no vamos a entender jamás el por qué Dios nos dice un no. No lo vamos a comprender. Aun cuando nuestras peticiones son correctas, pides un buen trabajo, pides cambio para tu vida, pides sanidad, pides que tus hijos cambien, pides estabilidad económica. ¿Y por qué muchas de esas cosas no se dan? Porque Dios conoce la curva y sabe que si contestara hoy nuestras peticiones, no sabemos cómo la persona reaccionaría ante esa respuesta positiva. Conocí el caso de una persona que tenía un trámite legal, estuvo buscando de Dios, estuvo clamando a Dios, venía a la iglesia, y justo cuando le dan una respuesta positiva, ganando el caso, ¿qué creen que pasó con esa persona? Dejó de venir. Dios conocía la curva y Dios conoce nuestro corazón.
Si Dios respondiera así a todos, sería como un padre malcriando a sus hijos. Dios nos tiene que decir no en algunas cosas a nosotros. Dios tiene que decirnos no, porque Él conoce lo que va a suceder en el futuro. Él conoce nuestro corazón más que nadie sobre la tierra. Y Él sabe que nuestro corazón es muy frágil para enorgullecerse, para enaltecerse, para perder el piso. Dios sabe que hay momentos donde simplemente te va a decir no, aunque tú estés pidiendo algo que sea correcto delante de Dios. Yo he conocido personas que han recibido sanidades de milagros sobre una enfermedad y se alejan de Dios. Yo he conocido personas que han recibido un milagro de sanidad y se alejaron de Dios. Esas personas en una ocasión donde hacen esos eventos masivos, donde Dios usa a alguien para milagros, una persona se dedicó a hacer un reportaje de aquellos que recibían el milagro y qué pasó después de ellos. Muy interesante, porque cuando esta persona empezó a ir a sus casas, de las personas que habían recibido un milagro, esas personas decían: yo solamente quería un milagro. No volvieron a la iglesia, no se convirtieron a Cristo, solamente querían un milagro. Y eso me revela el corazón del hombre. Y el corazón del cristiano puede ser igual. Muchos quieren un milagro, pero no quieren proceso, no quieren afirmación, no quieren cambio, no quieren someterse a que Dios los transforme, quite todo lo que a Dios no le agrada. La gente quiere milagros, quiere sanidades, la gente quiere que con una oración su vida cambie, pero la gente no quiere someterse a un proceso de restauración. Y por eso muchos se van, porque piensan que con una oración su vida va a cambiar. Dios puede cambiar la vida de alguien con una oración, por supuesto, pero Dios sabe que tenemos que ser procesados antes de que Dios haga algo más grande en nuestras vidas. Dios no puede decirnos sí, y Dios no puede actuar, y Dios no actúa a nuestro ritmo. Él no actúa como nosotros queremos, de la manera que queramos. Él es Dios. No podemos exigirle a un Dios soberano que haga lo que queremos. No es posible. Él es Dios. Tenemos que entender cuál es nuestra posición. Estamos en la tierra, somos humanos, somos pecadores, somos personas que nos equivocamos. Él es Dios, Él está por sobre todo. Y el hombre no puede arrebatarle a Dios las bendiciones. Eso es antibíblico. El hombre no puede exigir o demandar que Dios lo bendiga, porque Él es Dios. Él es Dios. A veces se nos olvida quiénes somos. Él es Dios. Y por eso fracasamos en la vida. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Búsquelo por ahí. Ese capítulo nos narra que en un momento Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y fíjense lo que sucede aquí. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Todo ese capítulo Pablo comienza a narrar lo que vivió o la experiencia que tuvo al ser arrebatado al tercer cielo. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Está diciendo que la revelación que tuvo de subir al tercer cielo, por esa razón se le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás. Imagínense, para que no se enaltezca sobremanera. Y versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le está diciendo Dios a Pablo? No te lo voy a quitar. No te voy a quitar el aguijón, porque si te quito el aguijón, te vas a enaltecer por la revelación tan sublime que has tenido. Dios le está diciendo que no.
A Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que revolucionó en el Nuevo Testamento la predicación, que fue más allá de los límites, un hombre integrado, consagrado, que dijo que lo que tú ves la vida de Pablo era un hombre ejemplar. Dios le dice que no a Pablo, dice: no te voy a quitar este aguijón, porque si te lo quito, yo conozco tu corazón y en algún momento te puedes enaltecer, te puedes exaltar, te puedes sentir más espiritual que otros, porque yo te permití subir al tercer cielo. Te puedes espiritualizar tanto que vas a querer que te haya pleitesía, porque yo te permití tener una revelación que nadie la había tenido y que nadie la ha tenido jamás. Y Dios le dice: no te la voy a quitar este aguijón. Le dice: bástate mi gracia. El Señor estaba protegiendo el corazón de Pablo al evitar que cayera en el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la jactancia por tener esta experiencia espiritual. El no de Dios al ruego de Pablo era mucho mejor que un sí. Vemos de manera clara que a nosotros a veces el no de Dios nos parece que nos perjudica, pero realmente Él conoce lo que somos, y el no de Dios muchas veces está ligado totalmente a la voluntad perfecta de Dios. El no está ligado a lo que Él sabe que es mejor. Pablo le ruega que le quite eso. Le dice Dios: bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. Imagínense, yo a veces me pongo a pensar que qué fácil es que nuestro corazón pierda el piso. Cuando Dios te empieza a bendecir en sobremanera, cuando Dios empieza a usarte en sobremanera, cuando Dios empieza a hacer que una iglesia crezca en sobremanera, el corazón del hombre es muy frágil para perderse. Porque decimos: bueno, somos fieles en lo poco, pero a veces no estamos preparados para ser bendecidos en lo mucho. No estamos listos. Yo experimenté una situación personal donde para mí era me enfocaba mucho en los likes, en las visitas a la iglesia, en la página. Eso me empezó como a sonar en mi cabeza, ¿sí me entienden? Y entonces para mí, de manera interna, yo decía: no, tiene que haber más, porque eso es lo que hay ahorita, eso es lo que se está moviendo. Pero yo entendí que Dios no mide la fidelidad por un like, Dios mide la fidelidad por vivir la palabra de Dios. No importa quién nos vea, si nos ve Dios es suficiente. Pero dése cuenta cómo el corazón luego, sí, que haya más. Es lo mismo con la bendición. Si Dios te comienza a bendecir más, tu corazón puede reaccionar ante esa bendición. Te puedes alejar, internamente te puedes sentir superior, internamente puedes ver a alguien como menos porque esa persona tiene menos que tú. Eso pasa dentro de nosotros. Por eso muchas veces Dios no nos va a bendecir plenamente, porque no estamos listos para ser bendecidos a ese grado. Por eso Dios la bendición la va soltando poco a poco. Por eso la iglesia, yo no estoy estresado con que la iglesia crezca, porque sé que a lo mejor estamos en un proceso donde Dios nos está preparando para estar listos cuando la iglesia crezca. Eso está en las manos de Dios, no está en mis manos ni en la suya. Eso Dios tiene el control. A lo mejor como servidores no estamos listos para recibir muchas más personas, no estamos preparados. Dios quiere tratar primero con nuestras vidas. ¿Cómo vamos a recibir a la gente rota si estamos rotos? Si tenemos un carácter fracturado, si tenemos una vida que por fuera tenemos otras mañas, tenemos pecado. ¿Cómo vamos a recibir a alguien aquí si Dios tiene que tratar primero con nosotros? Piense lo que estoy diciendo. Dios no nos va a mandar una vasija despedazada cuando estamos despedazados en casa y no vivimos lo que predicamos. Dios no va a hacer eso, porque Dios conoce el futuro, Dios sabe qué es lo mejor. Así es que yo descanso en la voluntad perfecta de Dios. Que Él haga lo que quiera, Él es Dios. Pero seamos fieles. ¿Cuántos dicen amén? Seamos fieles.
Yo creo que el Señor tiene un propósito grande para la iglesia. Yo lo creo definitivamente. Pero también entiendo por lo que estoy hablando, que Dios a veces tiene que procesarnos antes de bendecirnos. Dios no nos va a soltar la bendición. El segundo ejemplo y el último que quiero poner con los no de Dios es Mateo 26:39. Hablando del Hijo de Dios, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es el famoso versículo donde dice Jesús en otra versión: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el clamor de Jesús? Le dijo sí. Imaginen por un momento que Dios le hubiera contestado sí al Hijo de Dios, a su Hijo, el no ir a la cruz, no estuviéramos aquí. Vea cómo un sí muchas veces va a traer más bendición, un no, perdón, va a traer más bendición que un sí. Porque lo que Jesús le está diciendo, si es posible, porque recuerden que la copa representaba la ira de Dios, el pecado del mundo. Así es que cuando Jesús le está diciendo, no quiero evitar ir a la cruz, pero cargar el peso del pecado de la humanidad, eso es gravoso, eso me dice ahí la Biblia que Jesús comienza a orar y comienza a sudar gotas de sangre, y que eso fuera por la presión tanta que tenía Jesús. Y le dice Jesús a su Padre Celestial: si es posible, no quiero evitar la cruz, porque mucha gente fue a la cruz y murió con honra. Jesús no quería evitar la cruz. Jesús estaba diciendo la copa, y la copa representaba la ira y el pecado del mundo. Eso es lo que... Y no solamente eso, hermano. Jesús en la cruz experimentó algo que no podía soportar, y era la ausencia de la presencia del Padre. Porque el Padre, hubo un momento donde el Padre tuvo que abandonarlo para que Él cargara el pecado. Por eso dice: ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús tuvo que ser quitado de la presencia del Padre Celestial para poder cargar el pecado del mundo y poder ser un sustituto de nosotros. Piense por un momento que un sí de Dios a Jesús, no hubiéramos sido salvos nosotros. Entonces, ¿hay necesarios los no de Dios? No nos gustan los no de Dios, pero son tan necesarios que a veces un no traerá más bendición que un sí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los jóvenes no se quedan en la universidad donde quieren, ¿cómo se frustran? ¿Será que Dios tuvo el control o se le salió del control esa opción? Cuando tú quieres entrar a un trabajo, que es un trabajo que dices, si estuviera ahí, wow, sería glorioso. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho que no? ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que está a la vuelta de la curva. Sabe que en un trabajo puedes caer en infidelidad, puedes robar, puedes pecar, y por eso Dios no va a permitir que tengas ese trabajo, aunque sea de bendición, porque a veces la bendición se vuelve un peso para el cristiano. Muchos cristianos que han sido bendecidos económicamente pierden el piso, se sienten más que los demás hermanos, los ven despectivamente. Yo lo he visto por su carro que trae. Hay gente que se siente así como de lejos, ¿no? Todo lo que tenemos es de Él, y la gloria es para Él, siempre. Si Dios nos bendice, es porque su misericordia es grande, y porque en su misericordia conoce nuestro corazón y sabe que estamos listos para recibir una bendición. Amén. Los no de Dios son necesarios, y estos muchas veces producirán una bendición mayor que un sí de Dios. Jesús tuvo que recibir la respuesta de Dios, el silencio del Padre,
donde no le dio una respuesta, dando a entender que no era posible que él no fuera a cumplir la misión por la cual él descendió a la tierra, se hizo hombre y vivió entre nosotros, entre los hombres, para cumplir con la gran misión que tenía de morir en esa cruz. Un sí a Jesús hubiera evitado que toda la humanidad se perdiera. Jesús tenía que morir, esa era su misión. Por eso Dios, en un silencio aterrador, no da la respuesta al clamor de Jesús en el huerto de Getsemaní. Por segundo punto y último, los espera de Dios. Dios le promete un hijo a Abraham y a Sarai. Génesis capítulo 12. Desde el momento que Dios le hace la promesa a Abraham, pasan 25 años para dar luz a esa promesa. ¿Cuántos pasaron? 25. ¿Por qué? Porque no era el momento, no era el tiempo, no era inmediata la respuesta. Hay respuestas que tenemos ya probadas de parte de Dios, pero que serán liberadas en el tiempo perfecto de Dios y no en el tiempo que nosotros queremos que sean liberadas, que sean cumplidas. David fue ungido para ser rey de Israel en 1 Samuel capítulo 16. Sin embargo, pasaron casi 13 años para que él se proclamara como rey de todo Israel. 13 años. Dios llama a un niño de que cuidaba ovejas, un niño que no era apreciado por su padre, porque su padre dice, tengo por ahí un hijo. Se le olvidó que tenía un hijo, porque lo menospreciaba. David era cuidador de ovejas, dice la palabra de Dios, que él adoraba cuando estaba en ese lugar. Era un hombre que buscaba de Dios, pero cuando Dios lo llama a Samuel para ungirlo, David no estaba listo para ponerse una corona. Primero tenía que su corazón ser transformado al corazón de Dios. Aunque Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, Dios en el momento que llama a David para ser ungido, en ese momento él no estaba preparado. Él tenía que ser procesado antes de sentarse en el trono de Israel. Y muchas veces antes de vivir la promesa que Dios tiene para nosotros, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra vida misma tiene que ser procesada, porque muchas veces sin proceso la bendición nos destruye. 13 años, imagínense, 25 años para ver la promesa. Estos ejemplos nos dejan ver que esperar en algo es que Dios está preparando nuestros corazones para poder cumplir con cierta misión o para poder recibir cierta bendición de parte de Él. Dios quería cambiar el corazón de David antes de sentarlo en un trono. La promesa ya estaba cumplida, ya era un hecho que él se sentaría, pero no hasta que Dios procesara la vida de David con diferentes circunstancias. Y una de las cosas que más me llama la atención es que cuando Saúl comienza a perseguir a David y que entra a la cueva de Adulam, dice la Biblia que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y que David dice, yo no voy a tocar al ungido de Dios. ¿Sabe? Eso habla de que Dios estaba probando el corazón de David para que, a pesar de que él sufría persecución por Saúl, para saber si David tenía respeto a la autoridad que en ese momento era, aunque David sabía que él iba a ser el rey. Dice David, yo no puedo tocarlo, es el ungido de Dios. Esa era una prueba de Dios para David. Y Dios nos va a probar constantemente hasta que estemos listos para recibir la promesa. Ya está dada, pero hay que ser procesados. Por eso la espera no es una negación total, es que Dios nos está diciendo, es en mi tiempo, es en mi proceso, es en el kairos de Dios y no en el cronos del hombre. El cronos del hombre, el tiempo del hombre es diferente al tiempo de Dios. Dice la Biblia que para Dios un día son como 1000 años. Así es que las cosas suceden no en nuestro cronos,
sino en el Kairos. ¿Usted sabía que el Kairos de Dios es un tiempo donde Dios abre los cielos y las bendiciones son derramadas en sobreabundancia? Cuando entres a un Kairos de Dios, aprovecha todo lo que te venga de parte de Dios, porque hay tiempos donde tú y yo hemos experimentado, donde todo fluye, donde hay respuestas, donde hay bendición, donde hay sobreabundancia ministerial, profesional, académica. Hay tiempos de Kairos de Dios donde somos bendecidos en todas las áreas. De verdad, cuando entres en un Kairos de Dios, tienes luz verde para recibir todo lo que venga de Él. ¿Cuánto dicen? Yo lo he experimentado, yo he visto el Kairos de Dios, todo sale bien. ¿No ha pasado eso en su vida, hermano? Pues dices, wow, hasta dices, como que esto no es normal, ¿no? ¿Por qué se está fluyendo todo trabajo, hijos, familia? Es porque entramos al Kairos de Dios. Por eso, no nos adelantemos a nuestros tiempos. Pidamos que toda promesa de Dios se cumpla en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. El tiempo de Dios será mucho mejor que nuestros tiempos, y la forma en que Dios lo haga a su manera será mucho mejor que la nuestra. Y por eso nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Dice Salmo 31:24, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Este salmo quiere decir que confiemos, que nos fortalezcamos en Dios y que sigamos esperando en Dios las oraciones que hemos hecho, porque en su tiempo Él la va a cumplir, y cuando la cumpla en su tiempo, como su voluntad es perfecta, las cosas se darán mucho mejor que en nuestro tiempo. Yo sé que ahorita nosotros anhelamos muchas cosas. Yo anhelo que mi padre se convierta a Cristo. Es una oración que llevo muchos años, no la he visto, pero Dios sabe que tal vez el corazón de mi padre tiene que ser procesado. Tienen anhelos con sus hijos, por supuesto. Lo que dice la palabra es que no dejemos de orar, que no dejemos de tener fe en Dios. La espera requiere fe y la espera requiere paciencia. Dice la Biblia que por la paciencia muchas promesas se cumplieron. Fe y paciencia son necesarias para ver lo que Dios va a hacer. Porque hay algo que puede usted estar seguro el día de hoy: si Dios lo dijo, lo va a hacer. ¿En qué tiempo? No sé. No hay una respuesta que yo le diga en cuánto tiempo. No hay una respuesta que yo le pueda decir el por qué Dios le dijo no. Eso está fuera de nuestros límites humanos. No podemos hacer eso. Pero yo te puedo decir que por lo que la palabra muestra es que muchas promesas de Dios tienen que ser procesadas antes de ser dadas a nosotros. Yo sigo esperando que un día mi padre venga a los pies de Cristo. Ese es mi anhelo, hermanos. No quiero que Él se pierda. Ese es mi anhelo más profundo en mi corazón, que mi Padre venga a Cristo. ¿No sabe? Eso es un anhelo muy profundo y íntimo de mí. Pero sigo esperando en Él. No en mi Padre, no es lo que es su voluntad, no es su vida, en Dios. Porque el que pone la convicción del pecado no es el hombre propio, es el Espíritu Santo que toca el corazón. Yo no confío en lo que yo haga, no confío en lo que mi Padre es, confío en lo que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de los hombres. Confíe, siga orando por sus hijos, no se canse, no se rinda, no tire la toalla, siga esperando. Los hijos son promesa de Dios, son herencia de Jehová, son bendición. Siga orando por sus hijos, no dejes de orar ni un solo momento por ellos, porque en el tiempo de Dios habrá un tiempo donde vendrá la salvación. Todos tenemos un día de salvación de Dios. Siga orando, aunque lo vea más alejado, aunque lo vea más indiferente, aunque lo vea más seco, siga orando, porque no depende de su percepción de usted, depende del poder de Dios que obra y da vida a lo que está muerto. No depende de usted, no es su capacidad, no son sus palabras, no son sus estrategias humanas, es el poder de Dios tocando la vida de un ser humano que lo puede llevar a decir: aquí estoy, yo no sé qué me pasa, pero yo quiero de Dios.
Es Él. Así me tocó con un joven que recién se recibió a Cristo. Dice, yo no sé por qué empecé a llorar, mi matrimonio está destruido, pero yo quiero a Cristo. Y yo le decía, ¿ya habías venido a una iglesia? No, no es la primera vez, pero cuando escuché la palabra, yo no sé qué me está pasando, pero yo quiero a Cristo. Y llorando, un joven ya como adulto, 30 y tantos, yo lo veía como un niño, porque decía, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. Dice, no sé qué me pasa, pero yo quiero a Cristo. ¿Creen que Dios no puede hacer eso con sus hijos? Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que caigan de rodillas el hijo más rebelde y más soberbio de la tierra. Dios lo puede doblar para que él reconozca que necesita a Dios. No importa quién sea. No importa qué sucio esté o cuál sea su pasado. No importa. Dios puede doblar el corazón del hombre y hacer que el hombre se arrodille y reconozca que necesita de Dios. Lo hizo con nosotros. Muchos fuimos tercos. Años para venir a Cristo, ¿no? A mí mi mamá me dijo años. Ve a la iglesia. ¿Qué iglesia? No. Yo le ponía el rock así para que se... Ponía sus alabanzas y yo le ponía un rock. No vayas a la iglesia hoy, mamá. Hoy quédate con nosotros. Yo le estorbaba. No, es que nunca pasas tiempo con nosotros. Hoy quédate el domingo. Si somos, cuando estamos alejados de Dios, lo hacemos intencionalmente porque realmente no nos interesa que ella esté ahí. Lo hacemos para que ella no vaya a la iglesia. Lo hacemos para estorbarle. Esa era mi intención. Mi intención nunca era estar con ella. Era hacer que ella no fuera a la congregación. Ese era mi propósito. Qué tremendo somos sin Dios, ¿verdad? Y a veces eso lo vivimos en las casas. Usted vaya a Dios, porque nosotros buscamos la manera de estorbarle a los que buscan de Dios. Porque no queremos que nadie busque. Si nosotros no buscamos, pues que nadie busque, ¿no? Concluyo. Hoy vamos a orar, pero estemos conscientes de que esto va a pasar. Hay no, hay espera y hay sí. Hay sí, hay aprobación de ciertas oraciones que Dios lo va a hacer pronto, lo va a hacer porque hay oraciones que ya estamos listos para poder nosotros recibir, bendiciones que ya estamos listos para poder experimentar, bendiciones que Dios sabe que no va a hacer que perdamos el piso. Dios conoce nuestro corazón mejor que nadie y Dios sabe que hay cosas que ya estamos preparados, pero siempre, hermanos, usted siempre ponga en su corazón que la voluntad perfecta y soberana de Dios se cumpla en su vida. Ponga eso. Dile, Dios, no sé si del tiempo, no sé si es un no sé si es una espera, pero haz tu voluntad, porque cuando se cumple la voluntad de Dios, entonces sale el kairos para los hijos de Dios. ¿Ha experimentado los kairos? Yo sí, todo se da. En el trabajo, bendición. ¿De verdad? Se abren puertas, se restauran relaciones. Todo se da, pero eso es cuando somos pacientes y esperamos que las cosas se hagan en su tiempo y conforme a su voluntad de Él. Póngase de pie, hermano. Hoy vamos a orar esto precisamente, pedirle a Dios, cierre sus ojos, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que nuestras peticiones que hoy traemos delante de ti, Señor, se hagan conforme